Ahí. Entonces, ¿de dónde surge la expresión Cristo? ¿Qué significa? Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa untar, ungir, ungido. Viene del hebreo Masiat, que significa ungido. Es un título, no es un nombre. Amén. Nuestro Salvador no se llama Cristo. Nuestro Salvador se llama Jesús. Amén. Esto es muy bueno puntualizarlo, porque hay algunas corrientes trinitarias que dicen es que el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el Cristo, toman el término Cristo como nombre. El término Cristo no es un nombre, es un título. Jesús, el Cristo. Y de allí surgió la expresión luego Jesucristo. Amén. Pero lo que surge básicamente es decir, Jesús es el ungido. Amén. Jesús es el ungido. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Los judíos ungían a tres tipos de personas principalmente. Ungían a sacerdotes, ungían a profetas y ungían a reyes. Amén. En ambos casos, ¿qué era la unción? Era una investidura jurídica que aplicaba responsabilidad por el cargo ante Dios, como con el Dios de Israel. Ante Israel como con el Dios de Israel. Pronto este título quedó solo consignado a los reyes. Entonces los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos por Dios. Venía la unción de aceite, literalmente era derramada sobre él, y en algunos casos que uno lo ve, literalmente el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Vino el Espíritu de Jehová sobre fulano de tal. De hecho, se dice del rey Saúl de que vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl y le mudó. Hago esa aclaración allí porque no es que esa unción lo transformara internamente, sino que lo habilitaba, lo capacitaba para realizar una función. Amén. Así que no podemos utilizar el ejemplo de Saúl como una comparativa de lo que hace el Espíritu Santo hoy en la vida de un creyente, porque hoy el Espíritu Santo sí viene para transformar el interior del creyente, el hombre interior. En el Antiguo Testamento la unción venía para dotarlo, capacitarlo para cumplir una función específica. Amén. ¿Por qué es importante estudiar la cristología? Para nosotros es de suprema importancia conocer, y aquí viene la palabra clave, conocer el plan de Dios. Esta palabra es una palabra clave, subrayela, sombréela, resáltela, porque cuando Dios creó todas las cosas, las creó con un propósito, las creó con un plan, las creó con un objetivo. Ya Dios sabía hacia dónde apuntaba. Así no se lo hubiera contado a nadie, o así se lo hubiera contado a todo el mundo. Yo digo que el Cristo era un secreto a gritos. Era un secreto a gritos. Uno tiene su lugar de nacimiento, tiene indicaciones de cómo sería su madre, tiene la ciudad, tiene una cantidad de granitos, pudiéramos decir, de caraotas en el camino regadas, de semillitas regadas para uno seguir la ruta y seguir la pista. Así que el Cristo era un secreto a voces. Pero así como dice el Señor, teniendo oídos no oyeron y teniendo ojos no vieron.
¿sí? Porque el Antiguo Testamento sí nos da muchos indicios acerca de la identidad del Cristo. Entonces, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. El pecado del hombre no fue algo que Dios no lo hubiera planeado. El pecado de los ángeles no fue algo que Dios no hubiera sabido que iba a ocurrir. Aún esos eventos estaban allí porque para el plan de Dios necesitaba que estuvieran allí. En el plan de Dios formar una iglesia y tener un pueblo para Él, todo eso estaba. Todo lo que la humanidad ha vivido es el proceso por el cual Dios sabía que tenía que llevar su creación para obtener un producto final. ¿Sí me hago claro ahí? O sea, todo lo que la humanidad ha vivido, todas las experiencias que el hombre ha vivido, todo eso era necesario que la humanidad lo pasara para poder obtener un objetivo, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció el oprobio. Pero había una meta, había un objetivo, había ya un plan trazado. Ya Dios sabía a dónde quería llegar y cómo iba a llegar a ese punto. Amén. Entonces, para nosotros es de suprema importancia conocer el plan de Dios en la redención del hombre y la manera de aplicar esta redención de una manera práctica en el caso de cada ser humano. O sea, cómo ese plan de Dios ahora lo aplicamos a nosotros para hacerlo una realidad en nuestras vidas. Gracias, hermano. ¿Por qué hay que estudiar la cristología? Bueno, primero porque es que hay muchas opiniones acerca de quién es Jesucristo. Algunos negaban que Él fuera divino. Otros afirmaban que Él es divino, pero no es el único Dios verdadero. O sea, es un Dios menor. Otros admiten su divinidad, pero niegan su verdadera humanidad. Algunos creen que la vida de humana de Él no era una verdadera, sino una apariencia, una semejanza. Y otros afirman, se me escapó alguna expresión. Entonces les explico esto. ¿Cuál fue el problema del Cristo? Porque es importante entenderlo. Porque unos en un momento tenían la concepción, Él es un gran hombre, Él es un gran profeta. Él fue un hombre escogido, fue un hombre elegido, fue un hombre, un gran maestro, un gran profeta, pero no es divino. Sencillamente porque fue un gran hombre, un gran profeta, un gran maestro, entonces Dios lo adoptó. ¿Sí? Y hasta versículos bíblicos se conseguían para sustentarlo. A este Jesús le ha hecho Dios Señor y Cristo. Entonces ellos lo veían solo como un humano especial, el mejor de los hombres, o como le llaman hoy algunas corrientes, ¿cómo es que dicen? Un iniciado. Entonces muchos tomaron esa corriente. Solo él era un gran iluminado, pero no es Dios. Los otros tomaron el otro lado extremo, el otro extremo de la historia. Los otros dijeron, no, Él es totalmente Dios, Él es divino y su humanidad es una apariencia, es una semejanza. Sí, y tomaban versículos, el cual siendo en semejanza de carne. Entonces ellos decían, Él es totalmente divino, no es humano. Eso era una apariencia. De ahí surgieron los gnósticos, fueron los que más plantearon ese punto. Decían que no, Él no sufrió en realidad. Él lo que vivió en su humanidad no fue una realidad, fue una apariencia. ¿Sí? Y esto atacó mucho
la iglesia cristiana en sus inicios, al punto de Juan el apóstol decir: el que niega que Jesús ha venido en carne es anticristo. Porque una de las cosas trascendentales de entender de Jesús es esa doble identidad, ¿sí? Esa doble identidad, ¿sí? El problema de entender a Cristo es cómo Él es a la vez dos cosas: divinidad absoluta y humanidad absoluta. Ese es el problema. Ese es todo el problema de la cristología. Cómo Él es Dios y cómo Él es hombre. Algunos, y créanme que esto es lo que nos ha metido en muchos problemas. ¿Por qué? Porque en las discusiones cristológicas que se han dado, muchos han tratado de decir hasta qué punto llega la una y hasta qué punto llega la otra, o cómo se mezclan. Algunos llegaron a decir: no, lo que pasa es que como Él es divino y Él era humano, la divinidad llegó a apoderarse de Él, que todo terminó siendo divino. Y entonces divinan hasta su cabello, los pies, las uñas, todo lo hacen divino en Él. Y una de las cosas bien lindas de la redención del ser humano es que nuestro Redentor tenía que ser pariente cercano nuestro. Necesariamente tenía que ser como nosotros. Entonces, las grandes disputas están centradas en esto: entender a Cristo como en su absoluta divinidad y en su absoluta humanidad. Ok. El Antiguo Testamento y la cristología. Dios toma una familia, toma la familia de Abraham, y es importante entender por qué la familia de Abraham fue diferente a toda la familia del mundo. ¿Sí? Dios toma a Abraham y le dice a Abraham que Dios tiene un propósito de vida con Abraham. Y eso es sumamente importante para el pueblo de Israel y para el plan divino. O sea, Dios tenía un objetivo, tenía un plan trazado con una familia, y a través de esa familia formar un pueblo, una nación, a Israel, y con esa nación traer el Redentor del mundo. Eso no le surge a Dios por un accidente, eso es un plan divino. Y Dios se lo expresa a Abraham de la siguiente manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Los israelitas se convirtieron en los verdaderos historiadores del mundo. Son el único pueblo sobre la faz de la tierra que tienen una descripción del origen de las naciones. Son el único pueblo que traza una descripción de dónde surgen los pueblos asiáticos, de dónde surgen los pueblos europeos y de dónde surgen los pueblos africanos. ¿Y por qué? Porque para los demás pueblos, ellos no tenían un propósito de vida. ¿Para qué vivimos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese era el objetivo de vida de los demás pueblos. Ellos no tenían un proyecto de vida. Ellos no tenían una conciencia de que alguien tenía un plan con ellos. Pero en Israel es diferente.